¿Cómo están, estimados compañeros? Bueno, en este video vamos a resolver ejercicios de funciones, ¿no? Vamos a empezar con el siguiente, donde dice que tenemos una función que es igual a ax más b, que está definida en los números reales, ¿no? Y lo que queremos es hallar el valor de a, el valor de b, de forma que se cumplan los siguientes casos. Comenzamos con el inciso a. En el inciso a me dice que 1,2 pertenece a la función, ¿no? Y me dice también que la imagen de 0 es igual a 4. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que las funciones son relaciones, y las relaciones son un vínculo que existen entre dos elementos de dos determinados conjuntos. ¿Eso qué quiere decir? Al decir que tenemos que 1, menos 2 pertenece a la función, estamos diciendo que este valor de menos 2 es la imagen de 1, ¿no? Entonces la función va a estar definida de la siguiente manera. Vamos a hacer un repaso conceptual que es bastante importante. La función me dice que está definida en los reales, o sea, mi conjunto de partida es los reales y mi conjunto de llegada es los reales. Los reales tienen una infinidad de números, entre ellos está el número 1 y otros más, ¿no? También está el número menos 2 y otros más. Entonces, esta función tiene la siguiente regla, ¿no? Me dice que este número está relacionado con este otrito siempre y cuando se cumpla esta regla de correspondencia. Entonces, acá yo tengo un par ordenado que está formada por la función, ¿no? Entonces, yo digo que este valor pertenece a mi función. Entonces también estoy diciendo lo siguiente, veamos la regla. Siempre del conjunto de partida vienen los valores de x y del conjunto de llegada vienen las imágenes de x, ¿no? F de x. Entonces podemos decir lo siguiente, si esta es la regla de correspondencia que tengo, puedo decir que por tanto, ¿no?, la imagen de 1, en vez de x voy a poner 1, es igual a ¿cuánto? A multiplicado por 1 más b. Y esto a su vez es igual a menos 2. Listo. Entonces de acá yo tengo una ecuación. Ya puedo decir que tengo a más b igual a menos 2. A eso le puedo llamar mi ecuación número 1. Y ahora voy a pasar a la segunda condición, ¿no? Me está diciendo acá lo siguiente. Acá veamos que tenemos el símbolo i. El símbolo i en matemática es la conjunción. ¿Qué significa? Que esto tiene que cumplirse y al mismo tiempo tiene que cumplirse este otro, ¿no? Ambos deben ser verdaderos. Entonces, agarrando la segunda condición, decimos que la imagen de 0 es igual a 4. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, que si nos vamos a la regla de correspondencia que está acá arribita, acá podemos decir que la imagen cuando x vale 0, este es el valor de x, ¿no ve? Va a ser igual a multiplicado por 0 más b, y esto va a ser igual a 4. Entonces vemos que 4 es la imagen de 0. Entonces acá multiplicando a por 0 tenemos 0 y podemos descubrir que b es igual a 4. Y se nos forma otra segunda ecuación. Entonces nosotros ya tenemos las dos condiciones. Como pueden ver, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Por tanto digo, resolviendo 1 y 2, o directamente de 1 y 2, ¿no? Ustedes van a tener lo siguiente. Vamos a reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1 y vamos a tener que a más 4 es igual a menos 2. De acá nosotros decimos que a es igual a menos 6. Por tanto, la función f de x, ¿no?, que cumple con esta primera condición donde me dice que la imagen de 1 es menos 2, y esta segunda donde me dice que 4 es la imagen de 0, va a ser la siguiente, ¿no? A va a ser igual a menos 6 y b va a ser igual a 4. Esta es la función y es una función lineal, una función de primer grado. Entonces ya habríamos cumplido con el primer inciso. Ahora vamos a pasar al segundo inciso, al inciso B. Leeremos lo que nos dice el inciso B. En este caso el inciso B nos dice lo siguiente. Para empezar nos dice que la imagen de 1, ¿no?,
es igual a la imagen de la función g evaluada en 1. A ver, esa es una condición, ¿no? Y también nos dice que la imagen de la función en f en menos 1 es igual a 4 tercios. Por último, me dice que la función g de x es igual a ¿cuánto? A ver, me dice que es igual a 2 sobre x más 2, ¿no? Entonces voy a anotar la función g. Entonces voy a cumplir con estas condiciones para poder encontrar la función f de x, que recuerden que es igual a ax más b, ¿no? Esta es la reglita de correspondencia de la función f, la cual no debemos olvidar. Entonces esto va a estar en nuestra mente todo el tiempo. Comenzaremos. A ver, me dice que la imagen de esta función f es la misma que la imagen de la función g. No podemos encontrar la imagen de f en 1 porque todavía no tenemos el valor de a ni el valor de b, pero sí lo podemos hacer en g, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto es la imagen de g evaluado en 1. G en 1 va a ser igual a ¿cuánto? Nos venimos a la regla, me dice que va a ser igual a 2 sobre 1 más 2 porque x es igual a 1 y esto sería igual a 2 tercios, ¿no? Entonces, por tanto, nosotros decimos que la imagen de f en 1 va a ser igual a multiplicado por 1 más b, y esto sería igual a esta imagen, que sería 2 tercios, ¿no? De acá yo puedo decir que a más b es igual a 2 tercios. Esta va a ser mi ecuación número 1. Listo. Ahora vamos a pasar a ver la segunda condición que me dan en el problema, ¿no? Me dicen que f evaluado en menos 1 es igual a 4 tercios. ¿Qué implica eso? Eso implica que vamos a irnos a la regla de correspondencia de la función f, que f en menos 1 es igual a multiplicada por menos 1 más b, y esto va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 4 tercios, ¿no? Entonces de acá yo puedo decir lo siguiente, que menos a más b es igual a 4 tercios. Y acá voy a tener una segunda ecuación, no voy a tener una ecuación 2. Entonces, como pueden ver, tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Resolvemos el sistemita y tenemos los valores de a y b. Yo lo voy a hacer de una manera muy simple. Voy a sumar ambas, sumando la ecuación 1 con la ecuación 2. A ver, sumaremos. Vamos a sumar miembro a miembro. Primer miembro con el primer miembro. ¿Qué me va a dar? A menos a me va a dar 0. Más b más b me va a dar 2 veces b, que va a ser igual, ahora vamos a irnos al segundo miembro, que sería 2 tercios más 4 tercios. Tenemos dos fracciones, la suma de dos fracciones homogéneas, donde el denominador se mantiene y los numeradores se suman, ¿no? 2 más 4, 6. Vamos a tener 6 entre 3 y esto me va a dar 2. De acá claramente podemos ver que b es igual a 1. Reemplazando ya sea en la primera o en la segunda ecuación, vamos a ver que ya en la primera vamos a reemplazar el valor de b en la ecuación 1 y vamos a tener que a más 1 es igual a 2 tercios, donde nosotros vamos a poder ver que a va a ser igual a menos 1 tercio. Ya teniendo a y b podemos tener el valor de la función, ¿no? F de x va a ser igual a menos 1 tercio multiplicado por x más b, que sería 1. Y esta sería la solución del segundo inciso, donde me pide que cumpla dos características, o tres en este caso, muy importantes, ¿no? Entonces estaríamos generando nuevamente una función lineal y habríamos encontrado los valores de a y b. Bueno, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, ¿no? Donde tenemos tres funciones, el inciso A, B y el inciso C, y el enunciado nos dice lo siguiente, nos dice: determine el dominio y conjunto de imágenes de las siguientes funciones definidas sobre los reales. A ver, algo que constantemente vamos a ver en matemática es lo siguiente, ¿no? Cuando nos dice que los conjuntos o las funciones están definidas sobre los reales, nos están diciendo que estas tres funciones vienen así, ¿no? Están
definidas de un conjunto de partida, que es los reales, a un conjunto de llegada, que es el conjunto de los números reales. O sea, nosotros podemos trabajar con cualquier número que esté dentro de estos conjuntos y siempre y cuando cumplan con las características de restricción de las siguientes funciones. Vamos a comenzar con el inciso A. A ver, en el inciso A nosotros tenemos una función polinómica, una función de segundo grado, ¿no? Es un polinomio de segundo grado, donde nosotros tenemos que ir viendo las restricciones que tenemos. Los polinomios, ya sean el grado que sean, para el dominio no tienen restricciones. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos darle a x el valor que nosotros queramos y vamos a tener una determinada imagen. Entonces recordemos, si es posible nos anotamos, que los polinomios siempre van a tener como dominio todos los reales, ¿no? Acá yo tengo entonces lo siguiente: el dominio de la función es igual a el conjunto de los reales, todos los reales, ¿no? Sea cual sea el valor que entonces le asignemos a x, siempre va a existir una imagen. Por ejemplo, digamos, un valor negativo muy grande. La imagen de menos 1000 va a ser igual a 3 por menos 1000 al cuadrado menos 1, y este es un número real. Entonces los polinomios no tienen restricciones, ¿no? Ahora, para poder conocer el conjunto de imágenes, ahí tenemos que tener un poquito de cuidado. Ahí podemos hacer un análisis, ¿no? Entonces yo voy a decir lo siguiente. Ya tengo acá una solución. Y para las imágenes voy a decir que sea... A este f de x lo voy a llamar y. Y este y va a ser igual a 3x cuadrado menos 1. De acá nosotros podemos despejar y en función a eso podemos realizar un análisis, ¿no? Podemos plantearnos distintos análisis. Por ejemplo, nosotros despejando podemos ver que y más 1 es igual a 3x cuadrado. Simplemente estoy despejando de acá. Listo. A ver, muchos acá ya podemos darnos cuenta del análisis y muchos vamos a requerir despejar x hasta el final. Entonces, acá por ejemplo yo puedo decir que tengo x al cuadrado. Entonces, ¿qué tienen que recordar ustedes? Tienen que recordar que un valor elevado al cuadrado siempre va a ser mayor o igual a 0. Para que se cumpla esta condición, ¿no? Acá yo tengo un número positivo, porque es un número al cuadrado, multiplicado por un número positivo. Dos números positivos multiplicados siempre van a ser un número mayor o igual a 0. Entonces, para cumplir con toda esta restricción, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir que, obviamente, y más 1 debe ser mayor o igual a 0. Resuelvo la inecuación y listo, ¿no? Pero a veces eso no es suficiente, así que requerimos despejar. Preferiblemente poder entender un poquito cómo funcionan estas funciones y en función de eso poder sacar algún tipo de análisis para poder determinar el rango, codominio o conjunto de imágenes que significan lo mismo, ¿ya? Por si acaso, acá estamos hablando del conjunto de imágenes. En algunos textos van a encontrar ustedes como codominio. Otros van a encontrar como rango, lo van a encontrar como recorrido, ¿no? Todos significan lo mismo. Asimismo, en vez de dominio, puedan encontrar como campo de existencia, ¿no? Dependiendo de la bibliografía que ustedes vayan utilizando. O si deseamos, podemos despejar. A ver, vamos a dividir toda la ecuación entre 3. Vamos a tener que y más 1 dividido entre 3 es igual a x al cuadrado. Y finalmente vamos a sacar raíz miembro a miembro. Vamos a ver que x es igual a más menos raíz de y más 1 sobre 3. Listo. Entonces ya hemos despejado x y ya analizamos las restricciones que tiene esta expresión con respecto a la variable y. ¿Cuál sería la restricción? Todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo, ¿no? Entonces esta es una de las restricciones más comunes con las cuales se van a topar ustedes en las funciones, ¿no? Y en esta materia en realidad. La primera es cuando tenemos denominadores, funciones fraccionarias. La segunda es cuando tenemos raíces de potencias pares, ¿no? Y la tercera es cuando tenemos una función logaritmo. A ver, cuando nosotros tenemos una raíz cuadrada, decimos lo siguiente: donde
lo que está dentro, ¿no? El argumento de la raíz cuadrada tiene que ser necesariamente mayor o igual a cero. ¿Por qué? Porque si esto es un número negativo, vamos a tener la raíz de un número negativo, ejemplo, menos 3, y esto no existe en los números reales. Recuerden que el conjunto de llegada es los números reales, así que las imágenes tienen que ser números reales. Listo, resolvemos la inecuación, ¿no? Si multiplicamos por 3 miembro a miembro, vamos a ver que y más 1 es igual, o mejor dicho, mayor o igual a 0, lo cual ya lo habíamos analizado antes. Y finalmente vemos que y tiene que ser mayor o igual a menos 1. Por tanto, el conjunto de imágenes de la función es igual a ¿cuál? Es el conjunto, ¿no?, donde y pertenece a los números reales, de manera que y sea mayor o igual a menos 1. O también pueden trazarse las rectas de los reales, que es muy común, ¿no? Acá puedo trazarme la recta de los reales, y en esta recta de los reales puedo distinguir al conjunto solución. O sea, vamos a decir que tenemos primero este punto que es menos 1, y es mayor o igual, o sea, todos los números que están a la derecha, ¿no? Como es mayor o igual, va a ser intervalo cerrado. Y pueden definir al conjunto de imágenes también de la siguiente manera. Y va a ser un número real, ¿no?, de forma que y pertenezca a este intervalo. Obviamente esta recta de los reales va desde menos infinito hasta infinito, ¿no? Eso es algo que ya conocemos, que lo hemos estudiado en el tema de conjuntos. Entonces voy a decir que y pertenece al intervalo desde menos 1 hasta infinito. Cerrado por izquierda, abierto por derecha, ¿no? Recuerden que el infinito es un intervalo abierto. Y esta sería la solución. El rango o recorrido, o también llamado conjunto de imágenes de la función. Vamos a irnos al inciso B. A ver, ¿qué nos dice el inciso B? El inciso B nos dice que tenemos esta función, ¿de acuerdo? La voy a copiar. Entonces, no se olviden que unas restricciones cuando tenemos raíces, otras restricciones cuando tenemos funciones racionales. ¿A qué me refiero con funciones racionales? Fraccionarias, perdón, que nuestro denominador, o que es, mejor dicho, que la función tiene numerador y tiene denominador, ¿no? Entonces, cuando hablamos de funciones fraccionarias, el denominador no puede ser 0. Esto tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque si esto vale 0, vamos a tener acá vamos a tener lo siguiente, vamos a tener un valor dividido entre 0 y esto es igual a infinito. Y el infinito, como bien lo sabemos, no es un número, ¿no? Es un símbolo que representa una cantidad demasiado grande que nosotros no la podemos cuantificar. Entonces siempre excluimos al infinito de nuestras soluciones. Por eso también hemos dicho acá que es un intervalo abierto, porque no consideramos al infinito, porque en realidad no es un número. Es algo que representa una cantidad demasiado grande. Listo, entonces, ¿cuál va a ser mi dominio? Acá podemos ver que podemos reemplazar todos los reales, a excepción a aquellos que conviertan mi denominador en 0. En este caso, haciendo un análisis de lo que tenemos acá, podemos ver el único caso en el cual va a ser 0 es cuando x sea 2. Por tanto, decimos que x tiene que ser diferente de 2. Y en este caso sería la única restricción. Por tanto, el dominio de nuestra función en realidad va a ser el conjunto de los reales menos el número 2. Entonces vamos a usar un conjunto unitario que sería el conjunto donde se encuentra el número 2. Y este va a ser el dominio, ¿no? ¿Cómo leemos esto? Nuestro dominio es todos los reales a excepción del número 2. Listo, ya tenemos definido el dominio. Ahora para el codominio estábamos diciendo que tenemos una regla muy fácil, ¿no? En vez de f de x, por facilidad yo voy a anotar y igual a x sobre x menos 2. Voy a despejar y. Entonces lo voy a anotar acá eso. Despejamos y vamos a tener lo siguiente. A ver, vamos a multiplicar por x menos 2. Acá voy a tener x menos 2 por y igual a x, ¿no? Estoy trabajando acá.
Voy a usar la propiedad distributiva de la multiplicación y la suma. En este caso x va a estar multiplicado por y menos 2 multiplicado por y, que va a ser igual a x. Listo. Voy a sumar miembro a miembro x, o sea, voy a tener que voy a restar por y menos x menos 2y va a ser igual a 0. En esta expresión estoy restando x, o sea, estoy poniendo menos x al primer miembro, menos x al segundo miembro. Esto se hace 0, ¿no? Y acá me va a quedar lo que tengo acá. Listo. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Entre esta expresión y esta nosotros podemos factorizar x. Si factorizamos x, vamos a tener que x está multiplicado por y menos 1, menos 2y va a ser igual a 0. Y finalmente despejamos el valor de x, ¿no? X multiplicado por y menos 1 va a ser igual a 2y, sumando 2y miembro a miembro. Y finalmente x va a ser igual a 2y sobre y menos 1. Entonces acá claramente nosotros podemos ver que tenemos una restricción. ¿Cuál es la restricción de los valores de y? Acá tenemos que y menos 1 tiene que ser diferente de 0. Lo cual implica que cuando esto es 0, cuando y vale 1, ¿no? Por tanto, y no puede ser 1. Por tanto, podemos definir que el conjunto de imágenes de la función es todos los reales menos el conjunto unitario donde vemos al número 1. Esta sería nuestra solución. Y por último vamos a pasar al inciso C, ¿no? Que es este de acá. Entonces acá tenemos dos restricciones y las restricciones son las siguientes. Tenemos, para empezar, la primera restricción es que el denominador no puede ser 0, ¿no? Entonces x, raíz de x menos 2, todo esto menos 2 no puede ser 0. Y al mismo tiempo tenemos una raíz cuadrada. Lo que está dentro de la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces tenemos que cumplir con esas dos restricciones para poder encontrar el dominio, ¿no? Listo. Entonces acá podemos ver claramente que el único caso en el que esto va a ser 0 va a ser cuando esta raíz sea igual a 2, ¿no? Entonces raíz de x menos 2 igual a 2. ¿Cuándo va a ser esto igual a 2? A ver, si elevamos al cuadrado miembro a miembro, vamos a tener que x menos 2 es igual a 4, ¿no? Elevando al cuadrado miembro a miembro. Y acá podemos ver que x es igual a 6, ¿no? Despejando x o sumando 2 miembro a miembro. Pero entonces este valor de x igual a 6 es el valor que hace que toda esta expresión de acá se vuelva a 0. Así que vamos a decir nosotros que x tiene que ser diferente de 6. Esa es nuestra primera restricción. Ya tenemos una primera restricción y tenemos una segunda, que sería esta de acá. A ver, ¿qué me dice esta restricción? Me dice que x siempre tiene que ser mayor o igual a 2. Listo. ¿Cuáles son los valores mayores iguales a 2? Son los valores, podemos trazarnos la recta de dos reales, ¿no? Podemos ubicar este punto crítico que sería 2. Y serían en este caso los valores que están a la derecha, mayores o iguales a 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora, no? Acá podemos ver que el conjunto es que x pertenece desde 2 hasta infinito. Cerrado porque estamos considerando al 2, ¿no? Abierto porque el infinito nunca se considera. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como la condición me dice que se debe cumplir esto y al mismo tiempo se debe cumplir esto, vamos a intersectar esta solución con esta solución. Entonces, intersectando es como colocar esto acá, ¿no? Entonces voy a poner por pasos, a ver, intersectando ambos.
yo voy a tener lo siguiente. Voy a hacer con este colorcito, ¿no? La primera me dice que podemos usar todos los reales, pero menos el 6, ¿no? Listo. Y acá me dice que podemos usar desde 2 hasta infinito. Entonces la intersección de ambos va a ser todo esto. Desde 2 hasta infinito, pero sin contar con el número 6, ¿no? Entonces podemos ver que la intersección me dice lo siguiente. Me dice que x pertenece al intervalo que va desde 2 hasta 6 y a eso lo vamos a unir desde 6 hasta infinito. Por tanto, el dominio de la función es el siguiente. Valores de x que pertenecen a los reales tal que x pertenezca al intervalo desde 2 hasta 6, unión desde 6 hasta infinito. Y esta sería la solución. Y ahora vamos a encontrar el codominio, ¿no? Para el codominio decíamos que podemos hacer ciertos análisis. Para empezar, y va a ser igual a 1 sobre raíz de x menos 2, todo esto menos 2. Vamos a realizar la inversión miembro a miembro. ¿Eso qué significa? Si yo tengo a sobre b igual a c sobre d, esto equivale, si ambos son fraccionarios, a b sobre a igual a d sobre c, ¿no? Cambio denominador por numerador, denominador por numerador. Entonces voy a hacer lo mismo. Acá yo sé que tengo como denominador el 1, así que voy a tener 1 sobre y, que va a ser igual a raíz de x menos 2 y todo esto menos 2. Listo, voy a sumar miembro a miembro 2. Voy a tener que 1 sobre y más 2 es igual a la raíz de x menos 2, ¿no? Y hace rato hablábamos de una restricción de las raíces. ¿Cuál es esa restricción? Que lo que está dentro de las raíces siempre van a ser números positivos. Y la raíz de un número positivo siempre va a ser un número positivo. Entonces, ¿cuál es el análisis que yo voy a hacer? Que todo esto de acá tiene que ser, o va a ser, ¿no? Por consecuencia, un número positivo, o también puede ser 0 en el caso que x valga 2. Por tanto, digo que es mayor o igual a 0. Resuelvo la inecuación y voy a tener los valores del conjunto de imágenes, ¿no? Sacando mínimo común denominador, acá voy a tener 1 más 2y sobre y mayor o igual a 0. De acá voy a sacar dos puntos críticos. El primer punto crítico de acá va a ser y igual a menos 1/2 y de acá va a ser y igual a 0. Entonces, recordándonos la metodología de solución, o una metodología de solución de inecuaciones, ¿no? La más sencilla, yo puedo decir lo siguiente: voy a ubicar mis puntos críticos. Entre ellos voy a ubicar a menos 1/2 y voy a ubicar a 0. Me voy a trazar la regla de los signos que me dice lo siguiente, ¿no? Desde infinito hasta el primer punto crítico tengo un positivo, desde el primero hasta el segundo tengo un negativo y desde el segundo hasta el tercero tengo un positivo. Eso me dice la regla de los signos, siempre y cuando acá en el numerador el y de mayor grado sea positivo y en el denominador el y de mayor grado también sea positivo. Si esto fuera negativo, ya está. La regla de los signos no me sirve, ¿no? Tengo que tener cuidado con eso. Listo, y ubicar los puntos críticos. Ya tengo los puntos críticos, los pongo en la recta de los reales. Me fijo el valor de la inecuación. Como me dice que es mayor o igual, entonces mi solución van a ser los intervalos positivos. Si me diría menor o igual, serían los intervalos negativos. Listo. Acá, como me dice mayor o igual, los puntos críticos del numerador van a ser intervalos cerrados. Los del denominador no. ¿Por qué? Porque el denominador no puede ser 0, ¿no? Entonces ya tengo acá la solución y tendría lo siguiente. Pero en este caso sería y pertenece al intervalo desde menos infinito hasta menos 1/2 abierto, cerrado. Lo vamos a unir con este de acá, ¿no? Desde 0 hasta infinito, abierto, abierto. Listo, y ahora sí nosotros podemos definir nuestro conjunto de imágenes, nuestro rango o recorrido, ¿no? Por tanto, las imágenes de la función van a ser las siguientes. Obviamente y pertenece a los reales, de forma que y pertenezca al siguiente intervalo, desde menos infinito hasta menos 1/2, cerrado, unión,
desde 0 hasta infinito. Y listo. Esta sería nuestra solución. Vamos a seguir con el siguiente ejercicio, ¿no? Acá me dice que tengo dos funciones definidos en los números reales, en el conjunto de los números reales, que tienen las siguientes reglas de correspondencia, ¿no? F y acá tengo G. A ver, para no confundir puedo anotar I, G. Listo. Entonces me pide hallar el dominio. Entonces ya habíamos visto lo que son los dominios. Lo voy a hacer súper rápido. Para f de x, ¿cuál es la restricción que yo tengo? Que mi denominador no puede ser 0. X cuadrado menos 3 no puede ser 0, ¿no? Por tanto, ¿cuáles son los valores que hacen que esto se convierta en 0? Puedo sacar una diferencia de cuadrados. X menos raíz de 3. X más raíz de 3 tiene que ser diferente de 0, ¿no? Entonces acá puedo ver claramente que x no puede ser raíz de 3. Y acá puedo ver claramente que x no puede ser menos raíz de 3. Listo. Entonces el dominio va a ser el siguiente. Por tanto, el dominio de la función va a ser que directamente x pertenece a los reales menos el conjunto con dos elementos que serían menos raíz de 3 y raíz de 3. Ya tengo definido el dominio y ahora voy a sacar el conjunto de imágenes, ¿no? Como me dice acá, me pide encontrar también el conjunto de imágenes. Para el conjunto de imágenes hacemos el mismo análisis que hacíamos en los anteriores problemas. Acá puedo decir que y va a ser igual a 1 sobre x cuadrado menos 3. Estoy trabajando acá, ¿no? Voy a invertir al igual que en el anterior ejercicio. 1 sobre y va a ser igual a x cuadrado menos 3. Despejando x cuadrado o sumando miembro a miembro 3, voy a tener que 1 sobre y más 3 es igual a x cuadrado. Por tanto, ¿no? Acá podemos ver el mismo análisis, o si quieren pueden sacar raíz. Van a llegar a la conclusión que 1 sobre y más 3 tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque x cuadrado siempre va a ser un número positivo o también puede ser 0 cuando x vale 0. Listo, entonces acá ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. A ver, voy a sacar mínimo común denominador. 1 más 3y sobre y tiene que ser mayor o igual a 0. Tengo dos puntos críticos, ¿no? Y igual a menos 1/3 y y igual a 0. Nos vamos a la recta de los reales. Como en el anterior problema, voy a encontrar los puntos críticos. Voy a aplicar la regla de los signos, ¿no? Y mi conjunto de solución son los positivos. Listo. Mayor o igual, por tanto los del numerador son intervalos cerrados. Listo. Acá puedo ver claramente que y pertenece al intervalo desde menos infinito hasta menos 1/3 abierto por izquierda, cerrado por derecha, unión desde 0 hasta infinito. Entonces ya tengo el conjunto de imágenes. Por tanto, el conjunto de imágenes de la función f es los reales, ¿no? Podemos decir de los reales, perdón, y pertenece a los reales de tal forma que y cumpla con esta condición, ¿no? Pueden anotarlo de esta forma, pueden anotarlo en forma de desigualdad. Yo lo voy a anotar, y pertenece al intervalo desde menos infinito hasta 1/3. Eso lo vamos a unir desde 0 hasta infinito. Y ya tendría mi conjunto de imágenes. Listo. Como ya tengo mi conjunto de imágenes, ahora voy a pasar a la siguiente función, ¿no? Entonces acá tengo g de x. Para g de x. Entonces hemos visto que g de x es igual a ¿cuánto? Raíz de x cuadrado menos 1, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Cuál es la restricción que tiene la función? Tiene una raíz cuadrada, ¿no? Y cuando tenemos una raíz cuadrada, lo que está dentro siempre tiene que ser mayor o igual a 0.
porque no existe la raíz de números negativos, algo que ya habíamos hablado. Aplicando la diferencia de cuadrados, acá tengo x menos 1, x más 1 mayor o igual a 0. De acá tengo dos puntos críticos, x igual a 1, x igual a menos 1. Lo llevo a la recta de los reales, voy a ubicar dos puntos críticos, menos 1, 1, aplico la regla de los signos. Entonces claramente puedo ver que la solución son los intervalos positivos y también van a ser intervalos cerrados porque es mayor o igual y no son puntos críticos de denominadores. Entonces intervalo cerrado, intervalo cerrado. Por tanto, el conjunto solución va a ser el siguiente. Acá va a ser que x pertenece al intervalo desde menos infinito hasta llegar a 1, abierto por izquierda, cerrado por derecha, unión desde 1 hasta infinito, cerrado por izquierda, abierto por derecha. Por tanto, el dominio de mi función va a ser el siguiente. X pertenece a los reales de forma que x pertenece a los intervalos, ¿no? O al intervalo desde menos infinito hasta 1, unión desde 1 hasta infinito. Ya tenemos a nuestro conjunto dominio y ahora vamos a encontrar a nuestro conjunto de imágenes. Para el conjunto de imágenes habíamos dicho que en vez de g vamos a poner y, ¿no? Y en este caso y va a ser igual a la raíz de x cuadrado menos 1. A ver, ¿qué podemos hacer para poder encontrar al conjunto de imágenes? Lo que nosotros podemos hacer es elevar al cuadrado, ¿no? Pero también podemos hacer el siguiente análisis, algo mucho más directo. Sabemos que esta expresión nos va a botar puros números reales, positivos, ¿no? Porque están dentro de una raíz. Por tanto, el conjunto de imágenes, por consecuencia, directamente va a ser valores donde y va a ser mayor o igual a 0. Listo, ese va a ser mi conjunto de imágenes. Entonces yo puedo decir que el conjunto de imágenes de la función es y va a pertenecer a los reales de tal forma que y es mayor o igual a 0. O también lo pueden anotar de la siguiente forma, ¿no? Y pertenece a los reales de tal forma que y pertenece al intervalo desde 0 hasta infinito, cerrado, abierto. Y acá tendríamos a nuestro conjunto de imágenes. Ambos son válidos, ¿no? Simplemente que están escritos de diferentes formas. Recordemos que en conjuntos habríamos aprendido a cómo escribir un conjunto por comprensión. Acá lo tenemos por comprensión. Este conjunto no lo podemos poner por extensión. ¿Por qué? Porque tiene una infinidad de elementos, ¿no? Así que necesariamente tenemos que ponerlo por comprensión, utilizar notación matemática, terminología matemática para poder entender cuáles son los elementos de este conjunto. Ahora sí podemos pasar al inciso B, donde nos pedían encontrar la composición de f con g. Esta operación también es una operación que ya la conocemos desde los conjuntos, ¿no? Así que voy a copiar las funciones. Hay que tener mucho cuidado con esta operación porque tiene ciertas características. Cuando hablamos de funciones no nos vamos a complicar tanto con estas características, así que lo vamos a hacer de forma operativa, ¿no? Así que, lo vamos a resolver de la siguiente manera. ¿Cómo leemos esto? Lo podemos leer de dos formas. F está compuesto con G, o podemos decir que G está compuesto en F. Esto se puede escribir de la siguiente forma. F, y en lugar de poner X, acá adentro vamos a poner a la función G de X. Entonces, esto lo podemos ver de la siguiente manera. Acá yo tengo F, ¿no ve? Entonces voy a poner F, pero en lugar de anotar X, voy a anotar la función G. ¿Eso qué significa? Que acá tengo yo X, 1 sobre X cuadrado menos 3. En lugar de anotar este X, yo estoy poniendo G. Voy a anotar la función G, que sería raíz de X cuadrado menos 1. Y todo esto elevado al cuadrado.
Por tanto, f compuesto con g me va a dar lo siguiente, 1 sobre, claramente que un cuadrado, ¿no? anula una raíz, entonces voy a tener x cuadrado menos 1 y todo esto menos 3. Y puedo ver que la composición de las funciones es 1 sobre x cuadrado menos 4. Así de simple es la composición de funciones. Acá ustedes si desean, no, bueno, en el caso que les pide pueden determinar el dominio de la función f compuesta con g, que sería restricción fraccionaria. Esto no puede ser igual a 0, ¿no? Entonces, si ustedes sacan la diferencia de cuadrado, encuentran los puntos críticos, van a ver que su dominio va a ser todos los reales menos el menos 2 y el 2. Entonces ya tenemos el dominio y de la misma forma podemos sacar el codominio, rango o conjunto de imágenes. Ahora vamos a pasar a encontrar la composición de G con F o G compuesto en, perdón, o F compuesto en G, ¿no? Como les decía, lo podemos ver de esta forma. Entonces voy a hacer lo siguiente, a ver. Voy a agarrar a G. Espero que se pueda notar. A ver, lo voy a volver a copiar para que tengamos mayor visibilidad de lo que estamos haciendo y notemos que es relativamente sencillo. Entonces, ¿cómo viene esta composición? Esta composición viene así, ¿no? Voy a anotar G. En lugar de poner X, acá voy a poner a f de x, ¿no? Listo. Entonces es como tener esto, que es raíz de x, pero en lugar de x, ¿qué vamos a poner? Acá vamos a poner f de x, que sería 1 sobre x cuadrado menos 3, todo esto elevado al cuadrado menos 1. Entonces acá nosotros podemos realizar algunas operaciones, podemos simplificar, ¿no? A ver, acá tendríamos lo siguiente, g compuesto con f va a ser igual a la raíz. Podemos sacar acá mínimo común denominador, que va a ser lo siguiente, 1 menos x cuadrado menos 3 elevado al cuadrado sobre x cuadrado menos 3 elevado al cuadrado, ¿no? Acá tenemos la raíz de una potencia al cuadrado. Entonces nosotros sabemos que todo número elevado al cuadrado siempre va a ser positivo, ¿no? Entonces podemos sacar su raíz. Vamos a tener simplemente la raíz de 1 menos, podemos desarrollar esto que está acá, que sería x a la cuarta menos 6x cuadrado más 9 sobre x cuadrado menos 3. Por tanto, la composición de f con g va a ser igual a la raíz. Vamos a aplicar este menos a este signo de agrupación, que en realidad cuando tenemos un paréntesis, ¿no? y un menos por delante, ese menos va a cambiar el signo de todos los términos que están dentro del paréntesis. Entonces yo voy a tener 1 menos 9, ¿no? que me va a dar menos 8. Menos x cuarta menos, en este caso más 6x cuadrado, y todo esto entre x cuadrado menos 3. Listo. Entonces acá nosotros podemos hallar el dominio de la función como fácil. Simplemente tengo dos restricciones. Mi denominador no puede ser 0, ni mi numerador puede ser un número menor a 0, ¿no? Eso tiene que ser mayor o igual a 0. Aplicamos las dos restricciones y podemos encontrar nuestro conjunto, codominio, rango o conjunto de imágenes. Por último, vamos a hallar la función inversa de una función, ¿no? Entonces acá tengo f de x, que tiene la siguiente regla de correspondencia. Vamos a encontrar su función inversa, donde esta función está definida desde el conjunto de partida, los reales menos el número 2, al conjunto de llegada, los reales menos el número 2. Listo. Para poder encontrar la función inversa de una función, esta función inversa tiene que primeramente ser una función biyectiva, ¿no? Entonces voy a anotar acá.
debe ser biyectiva. Y para que sea biyectiva tiene que ser inyectiva y tiene que ser sobreyectiva. Listo. Algo que ya se vio en la parte, algo que ya se vio en la parte teórica, ¿no? Cuando una función es biyectiva, cuando es inyectiva y cuando es sobreyectiva. Listo. Entonces, esta función en este conjunto de partida y este conjunto de llegada sí es una función biyectiva. Entonces, si tenemos una función que es biyectiva, entonces puede tener su función inversa. Es más, tiene su función inversa. ¿Y cómo lo calculamos? Lo calculamos de una manera muy simple, ¿no? Entonces voy a decir, para poder encontrar la función inversa, nosotros lo único que hacemos es, acá por comodidad vamos a poner y, donde es f de x, 2x menos 1 sobre x más 2, y vamos a despejar x. Listo. Entonces voy a tener lo siguiente, miembro a miembro multiplicado por x más 2, voy a tener que x más 2 por y es igual a 2x menos 1. Estoy viniendo de acá a acá, ¿no? O como vulgarmente decimos, esto va a pasar a multiplicar. Listo. Voy a utilizar la distributividad, x por y, 2 por y, y todo esto va a ser igual a 2x menos 1, ¿no? Voy a restar 2x miembro a miembro, o este 2x voy a pasar a restar acá. XY más 2y menos 2x va a ser igual a menos 1. Y voy a tener lo siguiente. De acá voy a factorizar x. Si factorizo x, acá me va a quedar y menos 2, ¿no? Que va a ser igual a menos 1. Vamos a restar menos 2y miembro a miembro. Y finalmente veo que x es igual a menos 1 menos 2y sobre y menos 2. Entonces ya habríamos despejado. Acá podemos hacer lo siguiente, podemos factorizar el negativo, acá puedo factorizar igual el signo. Voy a tener menos, acá voy a tener 1 más 2y sobre menos 2 menos y. La división de dos negativos me da un positivo, ¿no? Por la regla de los signos, acá voy a tener 1 más 2y sobre 2 menos y. Una que ya hemos despejado x, ¿cuál es la función inversa? La función inversa directamente es esta expresión donde vamos a cambiar y por x. Y ya habríamos encontrado la función inversa. No se olviden que antes tienen que demostrar que es una función biyectiva. Entonces con eso ya estaría terminando este videito de funciones. Espero que les haya gustado. Nos vemos.